del mundo. Es una alegría enorme para nosotros recibirte. Bienvenido, Sebastián Zucardi a Gelatina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo muchas ganas de hablar con vos. Nosotros una vez por semana acá recibimos especialistas en cosas y te invitamos como especialista en vino. Bueno. Así que te voy a pedir que arranques contándonos cuál es tu historia con el vino. Bueno, yo pertenezco a una familia mendocina, vivimos en Mendoza y yo soy la tercera generación haciendo vino en la familia. Empezó mi abuelo en los años 60 de una forma muy particular. Mi abuelo no era mendocino, sino tucumano, ingeniero civil. Se viene a vivir a Mendoza y empieza una empresa constructora. Y la pasión de mi abuelo tenía que ver con el uso eficiente del agua. Desarrolla un sistema de riego en su empresa constructora y se compra una tierra para mostrar, para hacer como un showroom, mostrarle a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego. Y se apasiona, se da cuenta que la agricultura era su vida y decide seguir con la empresa constructora y los viñedos. Cuando mi papá se suma a la familia, mi papá decide dedicar su vida al vino y es realmente el que integra la familia desde el viñedo hasta que nuestros vinos lleguen al mercado con nuestro nombre. Y hoy somos la tercera generación que estamos trabajando en la familia. Y en cada cambio generacional, como dice mi papá, siempre hay una refundación. Bien. Él siempre dice que las empresas familiares en los cambios generacionales se refundan o se refunden. Como que no hay punto medio. Bueno, en nuestra familia hubo una refundación y cada uno de nosotros le aportó una nueva dimensión a la familia. Te voy a hacer dos preguntas. Seguramente la primera te sea más fácil responder que la segunda. ¿Cuál fue la refundación que le aportó tu papá y cuál fue la refundación que le aportaron ustedes? Bueno, la refundación de mi papá es esa, es dejar de pensar solamente en producir uva o vino y pensar cómo integrábamos lo que hacíamos al mercado. Pensar cómo embotellábamos, teníamos una etiqueta y salíamos a vender al mercado interno y a exportar. Y la refundación que hemos hecho nosotros es que cada uno de nosotros, por supuesto, con un trabajo en familia y con nuestro equipo, hemos dado un paso en una nueva dimensión. En mi caso, mi familia no cultivaba en el Valle de Uco, que es la zona donde hoy hacemos todos nuestros vinos de Zucardi y es la zona más cercana a la cordillera de los Andes donde yo vivo. Y empezamos a irnos a cultivar al Valle de Uco. Hoy tenemos 10 viñedos en el Valle de Uco y nuestra bodega está en el Valle de Uco. Mi hermano Miguel sumó una antigua actividad para la región, pero nueva para la familia, que es el aceite de oliva. Lo que hizo, ha hecho una revolución en el aceite de oliva. Realmente, lo puedo contar porque en algún punto no me toca hacerlo a mí, pero lo puedo mirar desde afuera. O sea, perdón, ¿tu viejo con el aceite de oliva nada? No, mi familia no hacía aceite de oliva. Fue Miguel que un día, leyendo el diario, vio curso de cata de aceite de oliva. Se inscribió, fue, se apasionó, se dio cuenta que su vida tenía que ver con el aceite de oliva. Impresionante. Es linda la historia porque mi abuelo, con 82 años, se puso a plantar olivos cuando vio que mi hermano se había enamorado del aceite de oliva. Que es la maravilla de las empresas familiares. Podemos trascender muchas veces las decisiones a nivel vida personal, como así también las decisiones económicas que podemos tomar. Y Juli, mi hermana, se sumó a través de la hospitalidad. Juli maneja hoy las 2 bodegas que tenemos, las 2 áreas de turismo y los 3 restaurantes que tenemos. Así que somos una empresa familiar mendocina, vivimos todos ahí, súper apasionados con el lugar, creemos en Mendoza. El amor con el que hablan del vino y con el que nos cuentan su historia, la verdad que debe ser por eso que nos gusta tomar el vino. La verdad que está delicioso. Yo creo que es más porque es riquísimo. No, te escuché decir que el vino es diversidad y destacás 2 factores fundamentales que son el productor y el territorio. Sí. Te quiero preguntar, ¿qué particularidades tiene el Valle de Uco y qué particularidades tiene Zucardi como productor de vino? Bueno, a ver, lo que vos decís, el vino es lugar y gente, o gente y lugar, y es indivisible eso, y es la maravilla del vino que tiene que ver con la diversidad. Vos le das el mismo viñedo a 3 productores diferentes y tenés 3 vinos diferentes. Y le das 3 viñedos diferentes al mismo productor y tenés 3 vinos diferentes. Y eso no pasa en muchas otras bebidas. Y esa diversidad es por definición, por lo que hacemos. Y también porque el consumidor quiere beber diverso. Claro. Nadie quisiera beber el mismo vino todos los días de su vida. Entonces está buscando también diversidad. Y hay otra cuestión que es importante, el vino subjetivo. ¿Cuál es el mejor vino? Quizás el mejor vino para mí no es el mejor vino para vos, ni para vos. Y eso hace que el vino sea una actividad súper diversa y tan apasionante. Cuando pensamos en el lugar donde vivimos nosotros, vivimos muy cerca de la cordillera, al pie de la cordillera de los Andes. La cordillera determina nuestros vinos. A mí me gusta decir que estos vinos son vinos de montaña.
Son vinos de montaña porque hay 5 dimensiones que impacta la montaña. La primera es el paisaje. Cuando estás ahí no te puedes confundir dónde estás, ¿no? Siempre la cordillera es parte de nuestro paisaje. Lo segundo es el clima. Vivimos en un desierto que está aislado de cualquier influencia oceánica, 1000 kilómetros del Atlántico, muy cerquita del Pacífico, pero la cordillera en el medio. Y eso nos da condiciones muy únicas de clima porque vivimos en un desierto, pero en un desierto frío, en un desierto en altura. Y ese desierto en altura tiene mucha luz. Y eso hace a nuestra región muy particular. El agua también viene de la cordillera y los suelos sobre los que caminamos y cultivamos, sobre los que las raíces de nuestras plantas crecen, es material que hace millones de años estuvo en la cordillera y que por movimientos de agua aluvionales se movió hacia donde cultivamos hoy. Y el quinto factor es que nosotros somos gente de montaña. La montaña es parte de nuestra cosmovisión. A mí me gusta contar que cuando vos vivís en Mendoza y te levantás a la mañana, antes de abrir los ojos, sabés exactamente dónde está la cordillera de los Andes. Entonces la cordillera es parte de nuestra identidad. Yendo a eso, ¿qué hacemos nosotros de diferente? Nosotros aportamos una mirada de transparencia, de pureza, de tratar de que nuestros vinos hablen con la máxima transparencia del lugar, de dejar de pensar de vinos que se hacían más en la bodega a pensar en vinos más que cuentan la historia del lugar. Y así fuimos jugando y yéndonos a un camino que tiene que ver con el origen. Cuando vos mirás esa etiqueta que tenés al lado, vas a ver que no te va a decir la variedad en el frente, sino que te va a contar la historia de una finca, que es Piedra Infinita, la historia de un lugar, que es Paraje Altamira, y después vamos a ir a hablar de la variedad, entendiendo la variedad como el vehículo de expresión del lugar. Pero lo más importante es de dónde viene ese vino y quiénes son los que lo interpretan. Me interesa mucho. Ay, sí. perdón. No, muchas cosas. Sí, Todo ¿lo quiero puedo saber. tomar? Las variedades, cuando te referís a variedades, son Malbec. Preguntas muy tontas, haremos, pero eso es la variedad Malbec, Exacto. Cabernet, ok. Exacto, y la variedad es algo que vos podés plantar. Vos podés en un viñedo en Mendoza plantar Malbec, plantar Cabernet, plantar Chardonnay, plantar cualquier variedad. Pero no todas las variedades funcionan exactamente igual en todas las regiones. Perfecto. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos una variedad que es el Malbec, que es parte de la historia, que es el otro componente. El vino en Argentina no empezó como un negocio. El vino en Argentina empieza con una inmigración italiana y española que trae la tradición de beber vino y de cultivar la viña. ¿Cuándo se va? Bueno, hay dos oleadas en realidad de entrada de viñedo, de vid. La primera es con los jesuitas en 1550, que traen en algún punto la vid para evangelizar. Bien. Pero esa es una entrada más precaria. Realmente el desarrollo de nuestra vitivinicultura se produce a partir de mediados de 1850 con la inmigración española e italiana que viene escapándose de Europa, llega acá y trae su tradición de tomar vino y su tradición de cultivar la viña. Argentina es un país donde tomamos vino. Argentina no exporta una botella de vino hasta los 90. Todo el vino que se producía en Argentina se tomaba en Argentina. Esa es una diferencia muy grande entre Argentina y otros países de los considerados del Nuevo Mundo. ¿Argentina no exporta vino hasta la década del 90? Hasta la década del 90. Tomábamos 90 litros per cápita en los 70, en los 80. El ¿Es vino mucho? es muchísimo. ¿Hoy en cuánto estamos? Hoy el vino está en 17 litros per cápita. Ah, Cambió. bajado. Es imposible volver a 90 litros per cápita. Era otro tipo de Hay más de variedad vida. de bebidas también en el día a Era día. otro tipo Vos de porque no vida conoces también. a mis amigos. Seba, nombrar. Bueno, algunos debemos llegar a los 90 sí, litros sí, per sí, cápita. sí. Pero No. volviendo a esto, perdón, que quería terminar con esto. El vino, siendo parte de nuestra historia, es parte de la cultura. Y el Malbec, esta variedad que es icónica de Argentina, llegó a través de esta inmigración y se desarrolló y se afincó acá por las características particulares que tiene de adaptación. Entonces, podemos plantar cualquier variedad, pero hay variedades que funcionan mejor que otras en nuestros lugares. Seba, hablaste de tradición, hablaste de cultura, lo cual denota que el vino es mucho más que una bebida. Es efectivamente una tradición cultural que atraviesa muchas civilizaciones. ¿Por qué crees que logró ocupar este lugar de una forma tan categórica en general en el mundo y en particular en la Argentina? A ver, es larga la historia del vino. Dicen que desde hace 8.000 años se produce vino. O sea, el vino está relacionado con la civilización. En algún momento dicen que era más seguro tomar vino que agua, cuando las condiciones sanitarias no eran las correctas. Hace muchos años estamos hablando. Pero después el vino es cultura y el vino es la expresión de la cultura de un pueblo, del lugar, porque el origen de un vino es muy importante. Entonces, cuando hablamos de un vino, estamos hablando de algo que se cultiva en un lugar y que expresa ese lugar. Y también, cada vez que elegimos un vino, estamos eligiendo mucho más que el líquido. Por ejemplo, cuando te tomás un vino de algún país como
Italia y elegís un vino de Florencia, la influencia del paisaje, la comida, el renacimiento, todo eso hace que a la hora de elegir un vino haya más cosas que solamente el líquido. Lo cual Argentina tiene un potencial muy grande en eso, porque Argentina tiene muchas cosas para contar, desde la música, desde la comida, desde la historia. Tiene un bagaje tan potente que es un país súper atractivo para contar lo que hacemos en el vino. Y cada vez que vos abrís una botella de vino de Argentina en algún lugar del mundo, estamos desembarcando con nuestra cultura, estamos llegando a contar a través de esto. Y después hay algo muy importante, el vino es una bebida social. Cuando abrimos una botella de vino, en general la abrimos para compartir. Y elegimos con quién abrimos qué botella de vino y cómo. Y hablaremos del vino 30 segundos, pero después nos ayudará a tener otro tipo de conversaciones. Cosas, claro. Pero es una bebida social, es un hecho social, es un hecho cultural. Y eso es muy importante, es parte del ADN. Si vos pensás, hay pocas cosas que cortan la sociedad completamente. El mate es una, el vino podría ser una cosa que corta la sociedad completamente. El asado. El asado, y también música como el folclore o el tango, son cosas que nos cruzan completamente. Recién mencionabas como la condensación de elementos culturales que tiene el vino, y hace un rato hiciste una breve explicación de la etiqueta, y mucha gente que no sabe de vinos, incluso, o sea, el primer acercamiento o la primera cosa que tuerce la balanza a ver qué vino elige es la etiqueta. Vos capaz te parás frente a un mostrador y decís, a veces elegís por si una etiqueta te parece linda o no. ¿Qué proceso hacen ustedes? ¿Sos parte de esa elección, de esa ciencia? Por supuesto que cuando uno hace un vino, ¿qué vas a contar del vino? Es súper importante. Y el nombre del vino es importante y la etiqueta es importante. Por ejemplo, si nos vamos a este vino en particular, el vino que estamos tomando se llama Piedra Infinita. Y se llama Piedra Infinita porque para plantar esta finca sacamos más de 1000 camiones de piedra. La piedra era infinita, no se acababa nunca. Habíamos calculado 300 camiones de piedra y sacamos más de 1000 camiones de piedra. ¿En cuánto tiempo se va? Eso tuvimos 4 meses trabajando ahí. Claro. Solamente sacando piedras. Sacando piedras. La historia del nombre es un poquito más profunda porque a partir de esa historia redescubrimos un poema escrito por un mendocino en el año 42 que se llama Piedra Infinita. Jorge Enrique Ramponi escribe un poema muy lindo, poema muy raro, muy largo. La historia de Ramponi es apasionante. Pero Ramponi habla de la piedra y habla de la cordillera de los Andes. Por eso decidimos ponerle a la finca, por la cantidad de piedras y por este poema, Piedra Infinita. Entonces desde ahí parte un vino. Parte un vino que nos va a contar una historia, nos está contando la historia de cómo fue plantado. Y luego, por ejemplo, en este caso, elegimos que la etiqueta sea hecha por un artista mendocino. Todas nuestras etiquetas en este nivel de vinos que son finca, son hechas por un artista mendocino que es Fernando Jereb. Entonces le pedimos a Fernando que hiciera una interpretación de cada uno de nuestros viñedos y a partir de eso llevamos el paisaje a la etiqueta. Y sí, somos parte de la construcción de la etiqueta, del nombre, porque nosotros creemos que las cosas tienen que venir del lugar. Creemos que las cosas tienen que venir de quienes trabajamos, quienes hacemos los vinos, quienes cultivamos la viña. Creemos que al final lo que contamos o lo que hablamos de marketing tiene que ser algo que tenga raíces y que sea real. Entonces nos involucramos desde el cultivo del viñedo hasta cómo sale ¿Cómo al se ve la mercado. botella? Claro. ¿Y qué es lo que hace para vos a un buen vino? A ver, es difícil definir un buen vino en términos generales porque estamos hablando de algo subjetivo. Entonces, de nuevo, un buen vino para vos puede ser diferente para mí. Pero hay cosas que podríamos objetivar para que un vino sea bueno. Y tiene que ver un poquito primero con que esté bien hecho, con que todos los parámetros de elaboración estén bien hechos. Pero si trascendemos esa barrera, porque ya hoy es difícil encontrarse en el mercado vinos malos, ya todos los vinos en algún punto están bien hechos y empezamos a entender que un buen vino depende de qué estamos buscando, para mí un buen vino tiene que contar una historia. Tiene que contar una historia del origen, de dónde viene. Por ejemplo, este vino viene de un lugar que está a 1100 metros de altura, al sur del Valle de Uco, donde la piedra que hay en el lugar es muchísima y es una piedra muy particular que no se encuentra en otros lugares porque combina granito con carbonato de calcio. Y luego acá hay una interpretación que busca eso, la transparencia. Fermentamos y guardamos en piletas de concreto, como se hacía antiguamente. Nuestra bodega es toda de concreto, está toda construida con las piedras del lugar. Entonces empezás a definir tu gusto como consumidor. Ahora, yo te puedo contar un montón de cosas. Finalmente, el vino es placer. Y finalmente el me gusta, no me gusta, juega un rol muy importante. Pero claro, como todas las cosas en la vida, en la medida que vas apasionándote y metiéndote más, la acción que tiene es muy grande.
Gelatinto, nos están diciendo. Es bueno, ¿eh? Seba, ¿cuál dirías que es la identidad del vino argentino hoy? La identidad del vino argentino es la montaña, es la cordillera. El 99% de nuestros viñedos están plantados al pie de la cordillera, o sea que la cordillera de los Andes es la identidad. El Malbec como variedad bandera y variedad en algún punto reconocible para nuestro lugar, pero no por marketing, sino porque cuando caminás los viñedos, haces los vinos, probás la uva, el Malbec tiene una adaptación y una historia en el lugar. Entonces te diría que el reconocimiento va por esos dos lugares. Ahora, lo que viene, y cuando uno quiere meterse y bucear, es mucho más profundo, porque no es lo mismo un Malbec del Valle de Uco que un Malbec de Salta, que un Malbec de la Patagonia. Y si viajamos al Valle de Uco, no es lo mismo un Malbec de un lugar que se llama Altamira, como este, que otro lugar que se llama San Pablo, que otro lugar que se llama Gualtallarí. Y ahí está la diversidad, la hermosura del vino en ese sentido, que nos permite también viajar y entender que hay características diferentes del vino, depende de dónde venga. Estoy leyendo el chat que está realmente muy prendido con la conversación. Como todo símbolo cultural, el vino también responde a una época, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mundo del vino? O sea, ¿qué promueve la industria y qué pide el mercado del vino hoy de un buen vino? A ver, de nuevo, hoy estamos en un momento maravilloso del vino argentino. Creo que nunca el vino argentino ha tenido este nivel de calidad y este nivel de diversidad. Es un momento para los consumidores fantástico para tomar vino. Después hay procesos que van pasando. Les contaba, antes se basaba todo en la variedad. Hoy el nuevo proceso que tenemos es que aparte de la variedad, ¿de dónde viene? La pregunta está, ¿de dónde viene este vino? No nos alcanza a veces con la variedad, cuando lo llevamos a un nivel un poquito más alto de sofisticación. Con esto no quiero alejar a nadie del vino. El vino es placer, y lo repito, porque es muy importante. No hay que saber nada para tomar vino. Bien. Pero después podés profundizar. Hay otra revolución para mí muy interesante pasando en Argentina hoy, que es la de los vinos blancos. Nos habíamos olvidado que podíamos hacer este nivel de vinos blancos. ¿Por qué nos habíamos olvidado? Porque nos habíamos concentrado mucho en el Malbec y en vinos tintos y le habíamos asignado un valor muy importante quizás a la influencia del océano en las zonas donde se producen grandes blancos. Pero para esto lo decís como una suerte de autocrítica, de que durante un tiempo dejaron de hacerlo, le prestaron atención a otras Claro, cosas. sí, durante un tiempo nos enfocamos en vinos tintos y nos olvidamos del potencial que teníamos para hacer vinos blancos cuando nos vamos a cultivar cerquita de la montaña. Tenemos clima frío y tenemos suelos muy particulares. Pero hoy de nuevo, hoy hay un regreso al vino blanco muy fuerte. Si vos entrás hoy a una vinoteca, la cantidad de opciones que tenés de vinos blancos de calidad es alucinante. Entonces, para mí, el lugar, los vinos blancos. Tercero, la diversidad de estilos. Antes, un Malbec era algo muy concentrado, con mucha madera, un vino importante. Hoy cambió, tenés diversidad de variedades, tenés diversidad de estilos de Malbec. Podemos pensar en un Malbec hasta con menos color, con más frescura, con menos concentración. Y eso amplía también la situación de consumo del vino. Y la cuarta tiene que ver con se rompieron las fronteras. Antes el vino se cultivaba en ciertos lugares. Hoy 18 de las 23 provincias de Argentina ya producen vino. ¿Cuántas? O sea, 18 de 23. 18 de 23. Bueno, son 23 o 24. Sí, no, 23. No vamos a chorear que somos una provincia. Porque... No, ya está. no, seremos un distrito federal, sí. Pero bueno, hoy 18 de las 23 provincias producen vino, o sea, se rompieron las barreras. Hoy hay productores haciéndolo cerca de la costa, en Jujuy, en el sur, bien al sur. Entonces, ¿Y se puede hacer un buen vino en cualquier lado? No, en cualquier lado no, tiene que haber condiciones. Primero tiene que haber posibilidades climáticas, porque si vas a un lugar muy frío donde hiela, la vid no crece. Entonces tiene que haber condiciones climáticas, pero con que crezca la vid no es suficiente, porque luego hay condiciones climáticas y de suelo que son lo que te van a dar el potencial que tiene el lugar para hacer vino. Bien. Lía. ¿Viste cuando alguien quiere mostrar que sabe de vinos que tira como esta que huele? ¿Qué estamos tratando de oler? ¿Qué se busca ahí? A ver, una cata, normalmente, si la llevamos a una cata técnica, primero lo que se hace es se mira el color. El color nos va a dar algo de información, pero esto no significa que mientras más oscuro mejor, porque el color depende de la variedad y depende del lugar. Naturalmente, el Malbec es una variedad con mucho color. Después lo olemos, y cuando lo olés, lo que haces es mover la copa para mojar las paredes para que se desprendan todos los aromas. Okay. Pero hay algo que es muy importante. Yo te puedo decir, yo siento en este vino algo. Puede ser que vos sientas algo diferente, porque de nuevo estamos hablando sobre algo subjetivo y estamos hablando sobre memorias olfativas. Todos los aromas nos hacen acordar a algo. Y luego lo pones en la boca y lo tomás. Si no vas a tomar, porque muchas veces nos toca degustar muchos vinos, lo moves en la boca y escupís el vino. Claro.
Seba, turismo y vino tiene una alianza estratégica cada vez más fuerte. ¿Cómo lo manejan ustedes desde su Muy fuerte, porque el vino es un gran atractivo. Mendoza ha desarrollado todo su turismo en base al vino. La tierra del sol y del buen vino. Y la gente viene a visitarnos y a visitar las bodegas. Y eso tracciona también con, por ejemplo, la hospitalidad. Digo, cuando hablamos de la hotelería, cuando hablamos de los restaurantes, Mendoza ha creado una oferta alrededor del vino fantástica. Si uno mira lo que pasó en los últimos 15 años con el turismo, es espectacular. Y ese turismo tiene un impacto muy grande porque cada persona que nos visita y lo hacemos bien, se va como un embajador. Se va como un embajador de Mendoza, se va como un embajador de Zucardi, si lo hacemos bien. Totalmente. Entonces generamos atracción. Son personas que luego van a ir a tomar una botella de vino. Recuerden esto, cuando alguien elige una botella de vino afuera, está eligiendo algo que dice Argentina y que cuenta algo de nuestro lugar en particular. Y después lo otro que tiene el turismo es que distribuye. Para tener un restaurante, para tener un hotel, tenés mucha gente trabajando. El vino es lo mismo. El vino es un generador de actividad de las regiones. No solo porque tenemos que cultivar la vid, hacer el vino y luego llegar a los mercados, sino porque también atrás del vino va el turismo. ¿Sentís que en promedio el consumidor de vino es una época en donde sabe más que antes de lo que está tomando? ¿Sentís que les exigen más que antes? Sí, claro, hay más curiosidad y hay más información, hay más acceso a la información. Hoy, lo que yo te decía, se toma mucho menos de vino si comparamos con esto que hablábamos de los 80, pero se toma vino de mejor calidad. Y ese vino de mejor calidad o ese vino de nivel más alto requiere de más información. Y hoy hay curiosidad, pero es que también es una bebida maravillosa en algún sentido. Se le ilumina la cara. Sí, bueno, a mí me gusta, es lo que yo hago, pero la cantidad de posibilidades que tiene, la cantidad de diversidad que tiene. Y después hay algo que siempre es para compartir. Hoy al vino se lo trata mal o se lo trata muchas veces como alcohol. El vino no es alcohol, el vino contiene un porcentaje de alcohol, pero el vino es una bebida que está arraigada a un terroir y a una cultura. Es una bebida tan maravillosa que podemos aprender a tomar vino con nuestros padres, a tomar, si queremos llamarle alcohol, con nuestros padres en la casa y podemos compartir una botella de vino. Para mí, bueno... sí, hay muchísima más curiosidad y la celebro porque en algún punto nos da la oportunidad a nosotros de demostrar lo que hacemos. Acá en Gelatina tenemos un compañero que sabe mucho de cine, que se llama Sebastián De Caro, que a mí me gusta mucho la forma en la cual él plantea sus posicionamientos con respecto al cine, que es: yo no solamente sé de cine, yo amo el cine. Creo que pasa algo parecido cuando uno te escucha hablar a vos. ¿Qué importancia tiene tener ese vínculo de tanta cercanía y de tanta pasión con el vino? Te lo pregunto porque uno escucha muchas veces que o famosos o clubes de fútbol o lo que sea le ponen como una etiqueta a un vino y tratan como de producir vino y este es mi vino y generalmente, bueno, es difícil que funcione, ¿no? ¿Cuán importante es la pasión en la producción del vino? Para mí es un condimento esencial, no suficiente. O sea, si no hay pasión, es difícil llevar, creo que esta actividad y cualquier otra, al nivel más alto, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos hacer vino porque lo queremos hacer de la mejor manera posible, con nuestra mirada, con nuestra forma, y la pasión es un condimento necesario, pero no suficiente, porque después tenemos que tener conocimiento, técnica, un montón de cosas atrás de la pasión. Pero recordad que nosotros trabajamos al aire libre. Nosotros trabajamos con la naturaleza, y la naturaleza es dura. La naturaleza no siempre... nos regala cosas, también nos pone a prueba y te pasa que hay años que no cosechás porque tenés una helada o tenés un granizo y donde se renueva las ganas de seguir haciendo vino está en tu amor por el lugar donde vivís y en tu amor por lo que haces. Entonces para mí es un condimento esencial si lo queremos llevar al nivel más alto de lo que hacemos. ¿Y cómo te trató la temperatura este año? ¿Cómo viene? Este año tuvimos un muy buen año, la verdad que fue un año sin heladas y con pocas incidencias de granizo. El granizo también depende mucho porque si no es que tenés granizo en todo Mendoza. Entonces, si te toca en una zona chica, te puede afectar mucho y es bastante triste. Podemos usar mallas antigranizo que nos protegen del granizo. Pero ha sido un año bueno, ha sido una cosecha muy buena. ¿Me contás cómo es el año? ¿En qué momento del año cosechan? ¿En qué momento embotellan? ¿En qué momento sucede cada cosa? Nosotros vivimos en un año diferente al año calendario, porque nuestro año calendario empieza en algún punto cuando empezamos a podar.
aproximadamente junio, donde empezamos a podar, porque la planta tiene un ciclo de crecimiento que va desde octubre hasta abril. Luego se caen las hojas, cuando se caen las hojas empieza nuestro ciclo anual, que es la poda. Podamos el viñedo, preparamos el viñedo para la brotación. Octubre en el Valle de Uco empieza la brotación y empieza el crecimiento de brotes. Luego empieza el crecimiento de racimos, luego viene la madurez de los racimos y entre febrero y marzo cosechamos. O sea que nuestro ciclo empieza en mayo, junio y termina en abril. Quiero salir un poco del vino en tanto bebida y cultura y preguntarte en temas de industria. En términos de industria, ¿qué representa la industria vitivinícola para la economía argentina? A ver, si uno lo mira, y no quiero llenar de números, pero si uno mira al vino, el vino no es dentro del PBI un peso muy grande, pero el vino en su conjunto exporta casi 800 millones de dólares. Pero lo que te contaba, el vino, y para Mendoza en particular, o las zonas vitivinícolas, es una actividad esencial por lo que significa culturalmente, por la cantidad de empleo que genera y por todas las actividades que se desarrollan alrededor del vino, como hablábamos recién, la hotelería, el turismo y todo lo que se desarrolla alrededor de la hotelería y el turismo. Por eso te diría que el impacto más grande que tiene el vino como actividad tiene que ver con el desarrollo de las regiones donde cultivamos. Es lo opuesto a actividades de explotación. Es una actividad de desarrollo donde cuando vos plantás un viñedo, estás atado a ese viñedo para toda tu vida. Cuando vos haces una bodega y la construís ahí, estás generando algo que va a generar desarrollo. Entonces, el vino es un motor sin dudas de desarrollo de las regiones donde cultivamos y las desarrolla de una forma integral. Después de salir campeón, tener los vinos, el lugar espectacular, ¿cuál es la zanahoria? ¿Cómo se ponen más objetivos y más objetivos y más objetivos? Nunca has hecho tu mejor vino. Tu mejor vino está por venir. Sería, si alguien llega y dice esto es lo mejor que yo puedo hacer en mi vida, evidentemente hay que cerrar y dedicarse a otra actividad. Después hay otra cosa. Trabajamos con la naturaleza, no hay 2 años iguales. Cada año nos enfrentamos a nuestras mismas certezas, pero a nuestras mismas dudas también. Cómo cosechamos, cuándo cosechamos, cómo lo vinificamos. Las lluvias cambian, las temperaturas cambian. Entonces no hay 2 películas iguales. Estás siempre con tu conocimiento, tu filosofía, enfrentando una decisión. Y eso te mantiene absolutamente vivo. Y después el tema de los reconocimientos son importantes para visibilizar el trabajo que hacemos. Pero nadie que esté realmente apasionado trabaja por los reconocimientos. Tu motor de trabajo es otro. Tu motor de trabajo viene de acá y tiene que ver con tu pasión, con lo que te gusta. Y sí, los reconocimientos son importantes porque primero le dan reconocimiento a la región y cuando la región tiene reconocimiento, mucha gente que está en la región tiene oportunidades. Y ahí me quiero meter en algo que es muy importante del vino. Nadie puede construir una región solo. Ningún productor individualmente puede construir el prestigio de una región. El prestigio de una región se construye en conjunto. Por eso es tan importante que los productores que hacemos vino trabajemos en conjunto para comunicar lo que hacemos. Y hoy algo que está pasando en Argentina es que realmente estamos trabajando en conjunto. Me gusta mucho una frase ayer estuve con Gastón Acurio, que ellos desarrollaron en la cocina peruana algo de hermandad y de trabajo conjunto, y él decía, primero compartimos y después competimos. En el vino es así. Nosotros necesitamos que alguien llegue y diga, me quiero tomar una botella de vino de Argentina. Si ya dimos ese paso, bueno, después veremos a quién elige de cada uno. Pero el paso de que quiera tomar... Piensen que Argentina... Ya es nuestra pecera. Piensen que Argentina es solo el 3% del mercado mundial de vino. O sea, cuando uno va a una góndola... Nosotros estamos acostumbrados a Argentina, donde todo es Argentina, pero cuando uno sale al mundo y mira, y no... Argentina es todavía una pequeña porción que necesita desarrollarse y necesita construir su marca país. ¿Quién es el mayor productor de vinos? El mayor productor hoy debe ser Francia o Italia. Varían año a año, pero ellos son los 2 mayores productores. Francia, Italia, España son los mayores productores. Argentina es el 8º productor de vino del mundo. Sí, acá tengo anotado 8º productor, 9º consumidor y séptimo productor, 8º exportador, 9º consumidor. Sí. Suena el himno nacional. Pero, a ver, y hay otra cosa en eso del país consumidor. Es cultural, el vino es cultural para nosotros. Y eso es muy importante. E insisto, es una actividad que derrama.
Es una actividad que derrama y que genera, digo, para producir una botella de vino hay mucho puesto atrás para llegar a ese. Por eso, pensar solo, digo, una bodega como un hecho económico no alcanza. Tenemos que pensarlas como hechos culturales y de desarrollo de las regiones. Tengo una pregunta medio pavota. ¿Es tinto? ¿Qué determina que se use corcho o corcho o corcho más plástico? No sé cómo se llama. Bueno, a ver, es el cierre de la botella. Hay diferentes opciones de cierre. Podemos ir desde una tapa rosca, que en general la vas a ver en vinos blancos de mediano. o rosados. No, y la vas a ver en tintos también de mediano precio. Es un cierre más hermético, pero es un cierre que por ahí no es considerado tanto para la guarda en mucho tiempo. Y después, cuando nos vamos al corcho, tenemos diferentes opciones. Hay corchos sintéticos, que no son naturales, que se usan en general también en vinos más bajos, y después nos vamos a una gama de corchos de origen natural. Y el corcho es muy importante porque estás en algún punto encerrando todo tu trabajo en esa botella con un elemento natural, y necesitamos que ese elemento natural sea de la máxima calidad posible. Entonces tenés una variabilidad de precios de corcho altísimas. Seba, siento que te podemos hacer 400.000 sí. preguntas y nos vas a responder todas. Te estamos cagando muchas preguntas, estamos bien. No, estamos bien. Perfecto. Un placer. Tengo algunas más, no muchas, y después la producción acá preparó un ping-pong para terminar. Hablabas de la comunicación, te escuché la entrevista que te hicieron en La Fábrica Podcast, que es un contenido que la verdad que ha logrado con éxito visibilizar discusiones de las industrias, de distintas industrias. ¿Te parece que falta una mayor comunicación y apertura a discutir justamente los temas de la industria? Yo creo que, a ver, precisamos un poco más la pregunta para no responder. No, porque veo, a nosotros nos gusta mucho, lo recomendamos mucho La Fábrica, Sí. ¿no? Y nos interesa justamente cómo plantean y abren las discusiones y las problemáticas de cada industria, ¿no? Bueno, a ver, ¿sabés qué me gusta mucho de esto? A veces se mira a las empresas como hechos económicos. Y las empresas son mucho más que hechos económicos. Y en la sociedad que hemos construido, nos guste o no, y en la que vivimos, necesitamos de empresas que funcionen. Y necesitamos de empresas que no solo funcionen, sino que tengan conciencia sobre cómo funcionan. Y a veces se mira a los empresarios, en este caso industriales, todo esto, como hechos económicos. Y cuando vos escuchás ese programa y escuchás las historias que hay atrás de cada uno, hay historias de mucha pasión y hay historias de mucho desarrollo. Entonces, para mí, y lo hablamos mucho con la familia, las empresas son hechos socialmente importantes para las regiones donde vivimos. Por eso, para nosotros, y esto es algo que hablamos mucho, la rentabilidad es una condición, pero nunca un fin. Debemos ser rentables porque nosotros vivimos del vino, el aceite de oliva y la hospitalidad, pero no nos levantamos a la mañana pensando en cuánto vamos a facturar. Nos levantamos en la mañana pensando en qué mejor lo que estamos haciendo lo vamos a hacer. Y eso genera mucha distribución. Nosotros trabajamos básicamente en tres ejes, bajo una consigna que es que no nos da lo mismo. No nos da lo mismo hacerlo mejor, no nos da lo mismo hacerlo a nuestra manera y no nos da lo mismo hacerlo sosteniblemente. Y trabajamos mucho en que la empresa no solo, como les decía, sea un número al final del año, sino que la empresa genere desarrollo para la región. Y especialmente nosotros digo como actividad, donde mucha de nuestro desarrollo de viñedos se produce en zonas con mucho menos oportunidades. Por eso trabajamos mucho en ese aspecto dentro de la familia. Seba, para terminar, o al menos por mi parte, te quería pedir que nos recomiendes 3 vinos, uno accesible, uno medio y uno de alta gama para tomar este fin de semana de otoño, que vamos a juntarnos a comer un asado todos los integrantes de este programa. Bueno, a ver, si pensamos en uno simple, voy a hablar de vinos que hago yo en mi familia. Mi familia tiene 2 bodegas, tenemos Zucardi y tenemos Santa Julia. Hay vinos de Santa Julia con esa marca, Malbec, que son vinos súper accesibles, pero de mucha calidad. Si tengo que ir un escalón más arriba, voy a hablar del Zucardi IQ, que es un vino que ahí les he dejado para que tengan algunas Buenísimo. botellas para brindar. Ahí vamos a contar esa parte, porque para el gelatón que vamos a hacer el 20 de julio tenemos una caja con 6 vinos, ¿correcto? No, ¿Digo bien? espectacular. Tenemos una Exacto. caja con 6 botellas de vino para sortear el gelatón el 20 de No, julio. espectacular. Rico que está este vino, No, no, gente. no, Yo no no. se los puedo expresar. Bueno, y No, este vino es el que está- ya están vacías las copas. Están Pero- vacías las copas, que, se han claro. vaciado. Pero no la las botella, copas. pero bueno, no la botella. y el Zucardi Q habla del Valle de Uco.
Y este vino, que es Piedra Infinita, si nos vamos al nivel más alto, cuenta la historia de un viñedo particular dentro del Valle de Uco. Que es lo que vamos viendo, que a medida que subimos vamos siendo más precisos del origen de donde vienen los vinos. Seba, es un placer hablar con vino, de vos. Hablar con vino y Hablar te con quiero vos. mucho. La verdad que te quiero mucho. Sos mi amigo, mi hermano. Y si alguien hermano, te mi toca, hermano. yo lo mato. Hablar con vinos de vos es fantástico, Seba Zucardi. Uno podría escucharte toda la tarde mientras tomamos un vino Zucardi. Te vamos a despedir con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Salud. 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 Y te vamos a agradecer enormemente por haber pasado por Gelatina. Quiero contarles a los que nos están mirando que